Muy buen día, que Dios les bendiga. Gracias a Dios, porque gracias a Él podemos, a su gracia, a su favor, conocerlo a través de su palabra y a través de ese conocimiento implementar en nuestras vidas esos frutos del Espíritu que nos permiten vivir de acuerdo a su voluntad. Agradecemos a Dios por su guía, su fortaleza, para poder perseverar hasta el final de nuestra carrera. Como el apóstol Pablo, que frente a muchísimas situaciones difíciles que hemos leído a lo largo de este libro de Hechos, permaneció constante, permaneció en la fe hasta el final de la carrera. Y hoy vamos a leer ya el apóstol Pablo siendo trasladado hacia Roma, en el capítulo 27, un suceso que está narrado por por Lucas, en el libro de Hechos, capítulo 27, de un naufragio que ocurre en este viaje. Vamos a leer todo el proceso completo porque no vale la pena partirlo en varias partes, sino irnos de corrido, porque todo está completamente unido. Dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, Julio, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que al mismo Pablo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y al sudeste, e invernar allí. Y soplaron una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas y se iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido el sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recorrer el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedamos a la deriva. Pero siendo combatidos por la furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. Y así el apóstol Pablo, siendo un prisionero en un barco a la deriva, siendo prisionero en un barco donde tenía, digamos, en una posición realmente de las últimas, porque era un prisionero, era
básicamente de lo peor que podría decirse que había en el barco en cuanto al estatus, toma el liderazgo del barco, ¿no? Dios le da la autoridad para tomar el liderazgo del barco y hablarles con dureza y franqueza a las personas. Y aunque este centurión no le hizo caso en no zarpar en el momento en que lo hicieron, aún Dios los cuidaba, porque Dios le dice a Pablo que él tiene que llegar a Roma, tiene que comparecer ante el emperador. Y eso no lo va a detener absolutamente nada. Y no solamente eso, sino que todos los que iban en el barco iban a salvarse. Así que en ese liderazgo que Dios, de esa autoridad que Dios le da a Pablo, les comunica esto y continúa: con todo es necesario que demos en alguna isla. Venido la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave echando el esquife al mar y aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión a los soldados: si estos no permanecen en la nave, si se van, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse. Aquí está hablando de los barcos de salvación, ¿no? Estos botes salvavidas. Los dejaron ir para que nadie saliera del barco. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuda sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios por la presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, y largando también las amarras del timón, e izada el viento de pela de proa, enfilaron hacia la playa. Y así, frente a toda esta circunstancia, decidieron que se perdiera el barco, pero poder llegar ya al fin a tierra. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se había con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió esto, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron y llegaron a tierra. Y la palabra de Dios que Dios le dio a Pablo, de que todos se iban a salvar, absolutamente todos los 276 personas, se cumplió, porque Dios tenía planes para Pablo y planes importantes en Roma. Que tengan un bendecido día.